many coffees today? It's maybe my second one this morning. Ah, you really like coffee, don't you? I absolutely love it. I might even have one this afternoon. Bien, chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de question tags. No sé si os habéis dado cuenta, pero Lia ha dicho algo así como... I'm not late, am I? Y yo he dicho algo así como... Oh, you really like coffee, don't you? Vale. Olvidaros desde ya, olvidaros de decir no, ¿te gusta el café? You like coffee, no? Si os unís, si estáis atentos y abrís las orejas, pendientes, let's go and listen to some question tags explanation. Hola, vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las question tags. Si estáis hablando y queréis decir vuestro no, que es muy fácil que en español sale no, y ahí es cuando un británico dirá, no, es español, decís right o ok, pero vamos a ser más naturales. Entonces, ¿cómo se forma una question tag? Muy fácil. Mirad esta frase, they can dance. Y tú quieres preguntar, bueno, yo no sé realmente si esta persona sabe bailar o si ellos saben bailar o no saben bailar. Después haremos las entonaciones. ¿Cómo la transformo? Hemos de pensar en esta frase como una pregunta. ¿Cómo preguntaríamos? Veríamos, can they dance? ¿Sí? Esta sería la pregunta. Lo que hacemos es pensad en esta frase como una pregunta, como si hiciéramos pregunta, y justamente desmantenemos el orden de la pregunta y después del pronombre paramos. Por tanto, cosas a tener en cuenta cuando formamos un question tag. El orden. Es como si estuviésemos haciendo una pregunta, pero justo después del pronombre cortamos. Segundo, mantenemos evidentemente el verb tense, es decir, si esto es presente, esto seguirá en presente. Y tercero, y esto es muy, muy importante, lo que es afirmativo cambiará a negativo y lo que es negativo cambiará a afirmativo. Hemos de hacer como si fuera una ecuación matemática. Hemos de hacer un traspaso de positivo a negativo, de negativo a positivo. Vais a verlo. Entonces, aquí, ¿qué diría yo? Y añadiría esto. Entonces, eliminamos y ya tenemos nuestro question tag. They can dance, can't they? Entonces con can y can't tendremos otro vídeo y este será de Lia, de cómo pronunciar can y can't. Porque, y aquí es muy importante, si no pronunciamos bien, alguien puede pensar, gramaticalmente es incorrecto, no os preocupéis, no es muy importante, los nativos no están pendientes de si pronunciáis perfecto o no, pero es importante saberlo. Por tanto, como hemos dicho antes, y vamos a ver otro ejemplo. Orden de la pregunta, el question mark viene después del pronombre y afirmativo a negativo, negativo a afirmativo. No os estreséis. Bien, vamos por el segundo ejemplo. Your brother has a pet. Hemos dicho que lo primero es pensar en el orden. Pensamos como si fuera a hacer una pregunta. Pensad también que cuando tienes your brother, or my father and mother, or my sister, siempre hemos de usar un pronombre, con lo cual, your brother, ¿qué es? He. ¿A que sí? ¿Correcto? Pues venga, ya tenemos una parte del question tag. Has, ¿cómo haríamos la pregunta? Does he have? Y seguiríamos, ¿vale? A pet no lo haríamos, con lo cual aquí tenemos el question tag, tenemos presente y tenemos un auxiliar, evidentemente. Aquí no lo hemos usado porque es un verbo modal, los verbos modales no tienen auxiliares, pero este necesita un auxiliar. Por esto hemos dicho que hemos de pensar en una pregunta, ¿does he have a pet? Por tanto, tenemos la segunda transformación hecha. Does he? Pero aquí esto es incorrecto, ¿verdad? Os lo he hecho a propósito, es un truco. Tampoco.
Yo, ¿qué he dicho antes? ¿Did I trick you? Porque mi intención era engañaros. Perdón, suelo hacerlo. Me gusta mucho hacerlo en clase, lo siento. Pero, ¿está correcta? No. ¿Qué nos falta? La tercera transformación. Negativo a positivo y positivo a negativo. Esto es positivo, por tanto esto es negativo. Y el question tag es, your brother has a pet. Doesn't he? Y aquí se queda. Y ya tenemos, claro, toda esta transformación, vuestro cerebro lo hace muy rápido y cuando estás hablando dices, your brother has a pet, doesn't he? Ya, no os estreséis, poco a poco. Tenemos la misma frase, vamos a la tercera. 1, 2, vamos a la tercera. Y comparad, es lo mismo. Your brother has a pet, but your brother has got a pet. ¿Qué diferencia hay aquí? Esto, has got. Yo los verbos me gusta diferenciarlos entre strong and weak. Fuertes o no fuertes. No sé cómo lo dirán en gramática, pero a mí me sirve. Esto sería un weak verb para mí y para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que necesita apoyarse en un auxiliar. Aquí es strong. ¿Qué quiere decir? Que no necesita apoyarse en un auxiliar. Es muy parecido a cómo funciona el modal. Por tanto, preguntemos, your brother has got a pet. ¿Cómo sería la pregunta? Sería, has he, and then got a pet, que esta es la parte que vamos a eliminar. Primera transformación hecha. ¿Y ahora qué nos falta? Positivo a negativo, negativo a positivo. Esto es positivo, ¿esto qué tiene que ser? Negativo. Your brother has got a pet, or your brother's got a pet. Hasn't he? Y estaría hecho. Perfecto. Hasta ahora sabes usar los question tags, lo haces de manera perfecta. Ahora vamos a ir a rizar el rizo un poquito. Vamos a las menciones especiales. Cuidado porque el inglés no sería nada sin sus excepciones. Y como tú eres un máster del inglés, vamos a ello. ¿Qué pasa con palabras como nothing y never? ¿Qué habíamos dicho con positivos y negativos? Acordaros de una ecuación, positivo a negativo, negativo a positivo. Mirad, estas palabras hacen las frases negativas, they make sentences negative, dan un sentido negativo a la frase. Por tanto, si tú dices, I have never been to the USA, se considera negativa. Y cuando formas el question tag, has de poner el verbo en afirmativo, aunque no tengas un not. Escuchad, I have never been to the USA, or you have never been to the USA, have you? Si tú dices, pero ¿cómo puede ser? You have never have, no está el not, es negativa. Por tanto, al hacer la transformación, you have never been or to the USA, se transforma, la question tag es have you. Esto siempre. Otra mención especial, los imperativos. Yo digo, imaginaros, estoy muy nerviosa con mi hijo, shut up. Shut up, will you? Will you? ¿Okay? Es un poquito, cuando ya subes el tono, shut up, will you? Right? Or shut up, can't you? Aún ya es un o te callas o, ¿vale? Esto para imperativos es, pero si quieres ser más formal, puedes decir, would you? For example, open the door, will you? Would you? Entonces, el would you o will you, ahí viene la pronunciación, pero esta es una parte del IA. Y otra mención especial es para suggestions, ¿vale? Let's go, el let's. Hey, let's. Let's go to the beach. Shall we? Question tag, muy fácil, no hay que transformar nada.
let's have a strong coffee. We're just falling asleep today. Let's have a strong coffee, shall we? Estás invitando. Y ya está. Acabaremos con unas excepciones. Vale, excepciones. Antes hemos dicho una que era never, palabras como never or nothing. Por ejemplo, palabras que hacen que una frase sea negativa, con lo cual esto puede considerarse una excepción, pero esta es importante. Mirad, yo puedo decir I am not late. Question tag sería am I. Hasta aquí. Correcto. ¿Qué pasa con am? En question tag, I am late, aprenderos esto, aquí. Esto no existe, pero si I aren't no existe. Sí en un question tag. I am, the question tag para I am is aren't I. Aren't I. Cuidado con esta. Y aquí es donde demostráis que vuestro inglés es perfecto. So the key thing you need to remember with question tags is it's all about the intonation, because we use question tags for two things. One, to ask a genuine question, or two, to look for confirmation, okay? So if you say, oh, you've got a dog, don't you? Notice my voice goes up, so that's a genuine question. Whereas if I'm saying it as a statement, where I'm just confirming the statement, I can say, oh, you've got a dog, don't you? Notice how my voice was flat for the don't you. So always remember, intonation is what distinguishes someone just confirming what they're saying or whether someone's asking a genuine question. Right. I know you may be thinking, what is the point of using question tags? Because you can either confirm or ask questions. Well, there is no particular reason. You can just use normal questions. But just to make you sound more like a native speaker, we use question tags all the time. I don't think there's any particular logic behind it, other than it's just very commonly used. So I hope this video helped in helping you understand how to break them down and how to use them, okay? And always remember, if you find all of this way too much and you want to use a question tag, you can always just use right. So, oh, you have a dog, right? Oh, you've got a dog, right? So, right is just the simplest question tag you can use that you don't have to overthink, because right can be put next to any statement. Positive or negative, it doesn't matter what type of verb you're using, you can just always put right at the end. That's probably the most equivalent to the Spanish no that you ask at the end of sentences or questions. And one last thing to remember. Make sure you don't overuse question tags. So you can sprinkle them around every here and there, but only in conversations. We don't use question tags in writing. It's purely a way of oral expression. So, thanks for watching. Hope this helps. Don't forget to like, follow, and subscribe. See you next time. So, now that we've been through the explanation, let's do some practice. So before we get down to these examples, just remember, you always need a pronoun, and if the sentence is positive, the question tag will be negative, and if the statement is negative, the question tag will be positive. So let's begin. She is American. Isn't she? She's American, isn't she? Always remember to go up at the end to indicate you're asking a question in your pronunciation and your intonation. So you have to raise your voice up. You don't study English, do you? You don't study English, do you? Tom was watching TV, wasn't he? Tom was watching TV, wasn't he? He hasn't written 5 letters, has he? He hasn't written 5 letters, has he? Do you notice with the has he, it sounds like a real genuine question. So whenever using has as a question tag with the pronoun, usually that means a genuine question. Right. You had lunch, hadn't you? You had lunch, hadn't you?
Then we've got will. He'll read this book. Won't he? He'll read this book, won't he? And last, we've got a modal verb example. He can read this book. Can't he? He can read this book. Can't he? And if we change that around from the positive and negative, that would be, he can't read this book. Can he? He can't read this book. Can he? So, hope these help with a few of these examples.